Continuamos. Ahora tenemos otro invitado, diputado del PRM y actual vicepresidente nacional, el licenciado Jean Luis Rodríguez. ¿Cómo están, Jean Luis? ¿Cómo van los ánimos? Ariel, un placer estar aquí contigo, más que encantado de poder compartir en este espacio y poder llegar a tanta gente que estoy seguro que ve este programa. Muy buenos días para cada uno de ellos y para nosotros acá. Diputado, yo quiero que usted me toque lo de la ley de la castración, porque las personas quieren saber a fondo qué es eso y por dónde viene. Bueno, mira, la ley de castración química, que es un proyecto que hemos introducido en la Cámara de Diputados hace ya varios meses, ha cobrado muchas simpatías en la sociedad dominicana, fruto de una grave realidad que nosotros tenemos como país y que demuestran las propias estadísticas a las cuales nosotros pudimos acceder a través de la página de la Procuraduría General de la República y de los departamentos que se encargan de este tipo de agresiones en el país. Pudimos darnos cuenta de que, por ejemplo, diariamente en la República Dominicana, que son denunciados, digo que son denunciados porque hay que tener claro y presente que muchos casos de este tipo no se denuncian y se mantienen en el anonimato, y hay padres que por vergüenza, por temor, hay jóvenes o niños o niñas que por temor a lo que les pudieran hacer sus agresores, no lo denuncian, pero que se denuncian como quiera son cifras alarmantes. Por ejemplo, que diariamente en este país son abusados sexualmente unos 6 niños o niñas. Diariamente en el país. Wow. Pero las denuncias de algún tipo de agresión sexual son sorprendentes. O sea, rondan las 53.000 denuncias por año, más o menos, promedio. Las denuncias. Denuncias de algún tipo de agresión, ya sea acoso, ya sea violación, ya sea incesto, cualquier tema vinculado a algún tipo de agresión sexual. Cuando nosotros vimos eso, pero sobre todo con casos que han consternado a la sociedad dominicana, hemos tenido recientes, que hay gente que se ha indignado y eso le ha dado, vamos a decir, mayor preponderancia a la propuesta que nosotros hemos hecho. Sí. Pero eso está sucediendo hace años. Cada día que pasa, yo veía que ayer salía, o en esta semana salía, no recuerdo el día exacto, una publicación, pero fue ya en esta semana que acaba de culminar, donde una joven denunciaba que su ginecólogo la violó. No sé si tú pudiste ver la noticia, donde ella dice que se quedó estupefacta porque el ginecólogo en un momento determinado empezó a abusar de ella. Y ella se frizó, bueno, y lo denunció, y el ginecólogo guarda arresto domiciliario. Eso sucedió en una clínica privada. Wow. Y esas son cosas que pasan cotidianamente en el país. ¿Qué nosotros hemos presentado? Una alternativa. En la mayoría de países del mundo existe la castración química, que no es más que un tratamiento hormonal. ¿Qué hace este tratamiento hormonal? Bueno, a través de un medicamento se inyecta al paciente, en este caso, y lo que hace este medicamento es que disminuye el nivel de testosterona en el hombre. El nombre del medicamento es Depo-Provera, que automáticamente te inyectan esto. ¿Qué te sucede a ti en tu cuerpo como hombre? Que hay una disminución del nivel de testosterona y automáticamente tú dejas de tener apetito sexual o de tener esos impulsos y esos deseos, y posiblemente dejas de pensar hasta digamos, en el sexo como tal, porque tienes una disminución del libido sexual y automáticamente dejas de tener deseo. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto? Bueno, busca fundamentalmente prevenir. Cuando hablamos de prevenir es de que personas que tienen una condición, yo digo que muy probablemente un agresor sexual que nunca, o un posible agresor sexual que nunca haya cometido una agresión sexual, pero que sea
un potencial agresor que lo sienta como tal. Por ejemplo, no es normal que un hombre, para poner un caso, vea a un niño y sienta el interés o el deseo. Eso es algo, tiene un factor psicológico y hormonalmente hay una distorsión de que hay una, por su factor psicológico, sus hormonas pueden permitirle que esa persona agreda, por ejemplo, sexualmente a un niño. Si esa persona sabe que eso conlleva cárcel, como en el proyecto estamos planteando que se eleven de 10 hasta 20 y 30 años las penas que existen en el país con respecto a las agresiones sexuales, pudiera voluntariamente decir, no, me voy a someter al tratamiento hormonal con este medicamento, voy a hacer terapias psicológicas y nunca voy a cometer un delito. Prevención. Sí. Sanción, usted lo cometió el delito, tiene una imposición, ¿verdad?, mediante sanción. Pero también la reincidencia. En la mayoría de países donde se ha aprobado la castración química o el tratamiento hormonal que estamos proponiendo, ha sido fundamentalmente para disminuir la reincidencia. O sea, 70% del que agrede sexualmente vuelve a reincidir. Sí, es reincidente. Sí. Entonces, ¿cómo se ha planteado en estos países? Bueno, que una persona, antes de salir, se somete al tratamiento y se puede reintegrar a la sociedad y no comete. En países donde esto se ha aplicado, la reincidencia ha disminuido de un 70 hasta a un 5%. O sea, pero que es bastante muy efectiva el término de la reincidencia. Pero, ¿cuántos presos tenemos nosotros en el país por agresión sexual actualmente? En la población carcelaria, del total hay unos 26.000. 26.000. Correcto, que están detenidos, privados de libertad por algún tipo de agresión sexual. Si imagínate que un alto porcentaje de eso salga a las calles y vuelva a reincidir. No, pero ya. O sea, son realidades que tenemos como país que hay que plantear soluciones. Hay gente que dice, no, que un tema de derechos humanos. Digo yo, ok, ¿dónde están los derechos de esos niños y niñas? Sí, pero yo que son agredidos también de sexualmente en el país. Claro, ellos violan derechos fundamentales. Entonces, yo pienso que a problemas como ese hay que empezar a buscar alternativas y yo he planteado una que ha sido efectiva en muchos países y que entendemos que puede dar un resultado positivo en la sociedad dominicana. Diputado, ¿y está la justicia preparada, la de aquí? Porque se ha visto muy cuestionada por algunas partes. ¿Está preparada para recibir ese proyecto? Mira, hemos establecido una serie de filtros en el proyecto. Yo decía, hay gente que piensa que una pena como esta se le puede imponer a cualquier persona, hasta por una denuncia, no. Que la justicia es muy débil, no. Pero es que penas como esta ameritan una serie de consideraciones. Y por eso en el proyecto nosotros establecimos que no sea solamente la decisión de un juez, sino que obligatoriamente tenga que ser autorizada también por un médico psiquiatra forense, que es el experto en el área. O sea, un juez que no tiene conocimientos de temas psiquiátricos o psicológicos y que no tiene vamos a decir, el conocimiento médico tampoco, no puede aplicar una sanción como esta, porque eso involucra muchos factores. Entonces, en la ley hemos establecido que no sea solamente el juez. Tiene que haber un perito en el área. Correctamente, obligatoriamente. Y si ese determina junto con el juez, entonces se impondría la pena a esa persona ya con una, vamos a decir, con un conocimiento pleno de que a una persona que tiene un problema mental, psicológico, psiquiátrico, como queramos llamarle, junto también con ya la decisión de la justicia como tal frente a un hecho que ha sido demostrado en términos de justicia, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, otro aspecto que estamos proponiendo dentro de la ley es que se cree aquí un registro monitoreado de agresores sexuales. ¿Qué es esto? En la mayoría de los países del mundo, usted comete una agresión sexual y usted pasa a estar en esa lista dentro de ese país. Y eso existe en la mayoría de los países desarrollados. Nosotros no lo tenemos, pero entendemos que es sumamente importante porque una persona comete una agresión sexual y mañana va a un colegio privado a buscar un empleo como portero. ¿Qué mecanismo tiene alguien para contratarlo? Digamos que no le exige un papel de buena conducta, ese tipo de cosas. Simple y llanamente opta por contratarlo. ¿Qué mecanismo tiene de verificar que esa persona puede estar con niños? Que no fuera más fácil que existiera ese registro y usted, por ejemplo, con su colegio dice,
déjame entrar ahora en la página web de la Procuraduría, Ujú. déjame poner esta cédula y que ahí diga que esa persona fue o no fue un agresor sexual o ha tenido alguna denuncia en ese sentido, ¿eh? Y que tú puedas tener la información clara y no llevar el problema a un lugar donde hay víctimas o posibles víctimas por la vulnerabilidad Sí. de las mismas. Países desarrollados, te pongo por ejemplo, en la Florida, un estado de los Estados Unidos, en Halloween, que es la fecha donde los niños salen a pedir dulces, Sí. y es una cultura norteamericana muy famosa. Ya se ha replicado aquí incluso. Aquí no ha tenido ya, tanta ya. incidencia, aunque vamos a decir, en cierta medida se conoce y Sí. se hacen ofertas en esa época. Bueno, pero no existe la cultura de que los niños salen a buscar dulces No, aquí en la no, casa, no. eso no es común. Pero allá que eso es habitual, ese día, si una persona fue o agredió sexualmente en algún momento de su vida, tiene que poner un cartel al frente de su casa, Wow. para que sepa. Ah, pero hay un sistema de control Como que... una manera de que si un niño ve ese cartel, ve ese letrero, no toque en esa casa. Porque si un niño de 5, 6, 7, 8 años de edad toca en una Indefenso. casa de un agresor y no hay nada que le diga a él que no puede tocar en esa casa, Sí. es una posible víctima también. Sí. Entonces eso se llama prevención. A República Dominicana le ha hecho falta generalmente prevenir y por eso vivimos lamentando. Hay un refrán popular que dice, vale más prevenir que lamentar. Lógico. Y aquí ha hecho falta precisamente prevenir, por eso esta ley contempla varios aspectos vinculados a la prevención, a la sanción y a disminuir la tasa de reincidencia de los agresores sexuales. Diputado, por eso le habíamos hecho la pregunta para que el público televidente entienda claramente ya lo que es eso, porque se hacen muchas preguntas. Ahora, diputado, desde su punto de vista, hemos visto diversos hechos que han marcado la sociedad. Un ejemplo, hay un asesino, se puede decir, es una de las personas más terribles en la última década, que es Chama Chakra. No sé si usted El chamán Chakra. Chamán Chakra, sí. Ese personaje, ese individuo, yo ponía un tuit hace unos días y decía que lástima que aquí no existe la silla eléctrica Sí, o que aquí no existe la inyección letal. sí. Y había gente que me criticaba y me decía, ay, eso me parece un político del siglo De Alemania, pasado. por ahí. Es más, hasta medio fascista me llamaron algunos ahí con ese tuit. Fascista. Y que yo era, que eso les recordaba la ley del talión y que cero respeto a los derechos humanos, pero yo lo decía con profunda pena y dolor, Oh, porque, señores, pero ustedes saben el crimen atroz y horrendo que cometió ese individuo. ese individuo marcó la sociedad de manera tal. A mí me marcó, Y a mí también, a mí también. de castración química y yo pensar en penas más severas en algunos casos están fundamentados en ese tipo de No, acciones. a él... Entonces hay gente que dice, no, pero que si tú aplicas la pena de muerte en un sistema de justicia, van a matar inocentes. No, No, en países desarrollados, por ejemplo, donde existe la pena de muerte, son para casos como ese. casos extremos requieren medidas extremas. Son Porque, casos como ese. No es verdad que una persona que robó y mató, hizo un robo y mató, en las leyes vigentes como están, ya eso está tipificado como asesinato. Sí. Y tiene una condena de 30 años. ¿Hubo premeditación? 10 años más. Bueno, hay un criterio Sí. en el nuevo Código Penal que aún no se aprueba, pero habrán condenas ejemplares para casos como esos. Ahora, esos son extremos. Sí, Eso porque no es un caso cotidiano. ese tipo, para decirle así, para tipificarlo de esa manera, asesinó una familia. Se demostró que él violó 2 de las jóvenes. La violó a las 2, la asesinó. Entonces, Al varoncito lo ahorcó en un closet. Lo Dios. ahorcó. Y a la esposa la asesinó embarazada. entonces ese tipo violó el artículo 295 del Código Penal, el 297, violó el artículo Mira, 37 yo creo que hay pocas personas que de la defiendan, Constitución. y crean. Y hay gente, bueno, esos defensores, al igual que uno de los derechos humanos, pero que Sí, pero bajo ningún concepto permitirían que a una persona se le quite la vida, porque tienen un criterio muy marcado, que difieren esa partecita en ese aspecto, única y exclusivamente. Vamos a coincidir en todo, siempre los derechos humanos y yo.
Ahora yo digo que hasta dónde llegan los derechos míos en la medida en que yo vulnero los derechos de los demás. Sí. O sea, yo no puedo andar por ahí vulnerando los derechos de todo el mundo y exigir que a mí se me respeten mis derechos. Nunca. Porque eso no sería igualitario. Claro. Ahí no hay igualdad. ¿Qué igualdad existe eso? En que yo puedo matar 10 y que a mí no me puedan matar. No. Además, yo te voy a decir algo. Oye, yo practico con el ejemplo. Sí. Si yo actué mal, a mí porque me traten mal. No, claro, mira, mal. yo te voy a decir algo, Jean-Louis. Ese caballero violó el artículo 37 de la Constitución, el derecho a la vida. El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y mira de la manera atroz que lo hizo con varias personas. Si el Código Procesal Penal o el Código Penal dominicano hubiese tenido cúmulo de pena, ese tipo, para caso así, no sale de la cárcel. No sale. Porque ese hombre, ahora tú lo ves, Jean-Louis, y tú lo ves gordo, tú lo ves fuerte. Está mejor que tú y mejor que yo. Está mejor que cuando entró. Sí, está mejor que cuando entró. Entonces, ese pendejo, escúchame la palabra, está sobreviviendo con los impuestos. Porque el problema de él no es un problema de salud, ni de físico, ni de alimentación. O sea, estamos claros que ese señor, bajo el sistema y el modelo penitenciario dominicano, que no reforma, esa es la realidad, ¿eh? Sí. Porque aquí hay que entender que aquí hay jóvenes que entran a nuestras cárceles por un delito menor y salen para cometer un delito mayor, porque salen peor de cómo entraron. Sí. ¿Qué garantiza que el chamán, que es muy joven, en 30 años cuando salga comete un delito similar o peor del que cometió? Va a ser peor. Porque Aquí ya no tenemos visto. cadena perpetua. Un estado como el dominicano no podría sostenerla tampoco con términos económicos, pero son gente que son un peligro para la sociedad. Sí, porque ya... Son cosas que hay que estudiar. Mira, yo siempre defenderé los derechos, derecho a la libertad, derecho a la salud, Sí. derecho a la educación, derecho a la dignidad de la persona. Sí. Pero personas que mancillan la dignidad de los demás, para mí no tienen derecho, pierden su derecho, porque es que no son cosas comunes, gente que dice, bueno, pero entonces vamos a aplicarla para los políticos corruptos. Bueno, el político que comete un acto de corrupción, la sanción, cárcel ejemplar y la devolución de los devolución y que le quiten, si tenía otra cosa que no era de política, también se lo quiten. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, no hay que irse a los extremos para todos los lados. No, no. Ahora, señores, el que comete un acto como ese chamán, yo pienso que el caso del chamán Chacra, como así tú lo tienes muy presente, yo siempre lo tendré presente. Es algo difícil. Y son ejemplos que hay que dar sanciones ejemplares para que otro que pudiera tener una idea, si no lo cometa. Sí. Yo no sé cuál será la sanción que se merecía el chamán. Yo di algunos ejemplos de los Estados Unidos, lo puse ahí como tal, y me acribillaron algunos defensores de los derechos humanos. No, el que te acribilla no tiene familia. Pero, tiene familia. no, tienen sus convicciones y yo las respeto. Tiene sus convicciones, pero ya porque es un hecho, ya porque Luis. si hay algo que yo respeto es el derecho de cada quien. No, cada quien. Y sé discernir y respetar el derecho de cada quien. Pero ya casos extremos requieren medidas extremas, porque ya lo que él hizo fue psicótico. Él, aparte de todo, violó, ahorcó a un niño, mató a una familia sin piedad. No, eso lo hace un demente, una persona, yo le llamaría un antisocial, una persona que no puede convivir con los demás, no puede convivir con los demás, simple y llanamente. Sí. Diputado, hemos visto que usted estaba reclamando el traslado de la cárcel del Ceibo. ¿Se ha materializado eso? No, fue aprobada una resolución en la Cámara de Diputados donde nosotros solicitamos que uno de los principales problemas de nuestra provincia, la gente dirá, bueno, de los principales problemas, sí, hubo un comité de lucha que identificó 5 o 6 problemas y dentro de esos 6 incluyó el traslado de la cárcel. ¿Por qué? Número 1, porque es la carta de presentación del pueblo. Desde que tú entras al Ceibo, ese es el monumento que tú te encuentras, o la obra más importante, una cárcel y una fortaleza. En pleno siglo XXI nosotros queremos que esa cara de la provincia del Ceibo sea la universidad. Vamos a mover la cárcel y ese terreno que es muy bonito, muy grande, y que está en el centro del pueblo, que nuestra carta de presentación sea la universidad de la provincia. No una cárcel. Que no tenemos universidad. Pero el drama humano, y ahí soy un pro derechos humanos, las condiciones en las que están los presos de ahí. Esa cárcel fue construida para 165 presos y hay 900. El nivel de hacinamiento. Fatal.
Otro drama humano que se presenta ahí también, los niños que tenemos nosotros en una escuela pared con la cárcel. Cuando se han armado los motines. ¿Con la cárcel? Sí, sí. Wow. O sea, colinda con una escuela de tanda extendida con niños de 3, 4, 5, 6 años de edad. ¿Cómo tú puedes tener un centro como ese? No, pero desde aquí estudios, hacemos un llamado a atención a eso. Precisamente. Entonces, eso es algo una bomba de tiempo. Las condiciones en las que está esta cárcel es prácticamente imposible que se pueda mantener. Ahí han muerto varias personas por tuberculosis. Imagínate ese brote ahí de enfermedades, tuberculosis, entre otras, tan cerca de niños, hepatitis de niñas. C, hepatitis B, que sí, son virales fuertes. Correctamente. Entonces es un riesgo para esos niños que estudian ahí. Otra escuela que está prácticamente también al frente, en la acera del frente, donde hay niños de la tanda extendida también. Entonces, es insostenible para el pueblo esa situación, entre otros problemas que tenemos, como el tema del agua potable, la mayoría de los acueductos inservibles, no tenemos planta de tratamiento para tratar las aguas negras, tenemos un problema también con el tema de los caminos y carreteras, no hay un camino que sirva, los Campos Vicentillo, Mata de Palma, El Cuey, Las Cuchillas, Arroyo Grande, La Gina, El Cedro, siendo distritos municipales, municipios, Los Corazones, Pedro Sánchez, un desastre lo que tenemos en términos de caminos vecinales, puentes y carreteras en la provincia. Diputado, y con el tema que pasaba ayer de Haití, desde su punto de vista... Nosotros hicimos un planteamiento de que entendíamos que en este momento era importante reforzar la seguridad en la zona fronteriza para que esos disturbios... Ahí vemos, publicado en reddenoticias.com su posición. Bueno, muy agradecido de verdad de nuestro queridísimo periódico digital, sí, de Red de Noticias. Precisamente nosotros planteábamos la necesidad de que se reforzara la seguridad de la zona y que nosotros como país también veláramos por la seguridad de los diplomáticos dominicanos que residen en Haití y que ejercen funciones diplomáticas en Haití, que la Cancillería tuviese algún tipo, ¿verdad?, de nivel de control sobre eso para que no pudiera haberse afectado algún ciudadano dominicano. Sí, diputado. Y llamamos al orden en ese país, hermano, que compartimos una misma isla, ¿verdad?, aunque tenemos culturas distintas en muchos aspectos que nos diferencian y somos países libres y democráticos, cada uno dentro de este territorio, pero sí llamar, ¿verdad?, a que pueda, ¿verdad?, este país recobrar la paz y la armonía en un tiempo no muy extenso. Sí, diputado, quiero preguntarle, ya estamos en el 2018, que es la antesala política de cara al 20. Entonces, su posición dentro del partido está definida con alguna de las corrientes, porque se ven ya varias corrientes. Se ve Ramón Emilio Concepción, que está aspirando a la presidencia de la República, que eso es muy bueno democráticamente en ese partido. Vemos ya a Wellington Arnaud, que lanzó su candidatura, el expresidente Hipólito Mejía y el licenciado Luis Abinader. ¿En qué corriente está Jean Luis Rodríguez o está concentrado nada más en la Diputación en estos momentos? No, yo siempre he sido una persona muy cercana al presidente Hipólito Mejía. Bien. Lo considero parte de mi familia, o yo parte de la familia de él también. Sí. Y hay un vínculo ahí, vamos a decir, muy cercano. Muy afectivo. Que siempre me ha mantenido al lado del presidente Hipólito Mejía y estoy trabajando con él, lo apoyaré, trabajaré arduamente para que él sea el candidato del partido. Y me consta que Hipólito Mejía es un hombre bueno, honesto, que pasó por el gobierno y pudo tener sus luces y sus sombras, pero que si hacemos una comparación objetiva de lo que era el gobierno de Hipólito Mejía del año 2000 al año 2004 y comparamos con lo que estamos viviendo hoy en día, nos daremos cuenta de que hace falta que gobierne una gente que apoye más el campo, la producción local, que piense más en la población. Estamos viendo, óyete, de un gas que estaba a 25 pesos en el gobierno de Hipólito Mejía, hoy cuesta 127 pesos. Wow. Nosotros estamos hablando de modificar, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, precisamente por eso. El gobierno del PLD automáticamente llegó al gobierno, empezó a implementar impuestos nuevos a los combustibles. Tú tienes una reforma en el año 2005, por ejemplo, que incluyó
automáticamente un aumento de un 13%, que fue el famoso impuesto ad valorem, que trajo consigo un impuesto de un 13%. Sí. Pero luego de eso se implementó, ese mismo impuesto se aumenta a un 16% en el año 2006, tan solo un año después, y se establecieron nuevos impuestos a los combustibles, ¿verdad? Entre ellos 50 pesos a la gasolina premium, de manera directa, como un impuesto. Y luego en el 2012 vino otra reforma y le aumentan 2 pesos, supuestamente para cambiar, 2 pesos por galón, para cambiar supuestamente o renovar el parque vehicular, sí, que eso no se ha producido, y que mejorar las infraestructuras de carretera vial, que tampoco han mejorado, vamos a decir, significativamente en el país. Entonces, los gobiernos del PLD, que se enarbolaban, no, que en un momento de una crisis económica que no lo originó el gobierno de Hipólito Mejía, que fue la crisis bancaria del 2003, que todo el mundo sabe que fue el robo, ¿verdad?, o una crisis dentro del sistema bancario dominicano, sí, que no fue fruto del gobierno, generó una crisis y ciertamente afectó la economía dominicana, pero eso no lo produjo el gobierno. Y no obstante a eso, hoy la tasa del dólar está muy por encima que como quedó en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué estabilidad puede hablar el gobierno del PLD? ¿Qué bonanzas para el país cuando estamos pagando la luz más cara del mundo, uno de los combustibles más caros del mundo? Sí. Donde la tasa de desempleo es una de las más altas del mundo, donde recientemente el Banco Mundial dijo que este es uno de los países de menor índice de desarrollo, y de Latinoamérica solamente estamos por detrás de Haití y de Guatemala, o sea, por delante, perdón. Por delante de Haití y Guatemala, de Latinoamérica. Los dos más empobrecidos. Correctamente. Oye, en índice de desarrollo humano, República Dominicana solamente supera de Latinoamérica Haití y Guatemala. Sí, diputado, llegó alguien ya que tenemos en común y el tiempo, ese amigo. Entonces, yo antes de despedirlo, quiero que se suscriban al canal Visión RDN, suscríbete y dale a la campanita para que la notificación de este programa te llegue en tiempo real. Diputado, dígale algo ya a la persona ya para terminar este programa. No, muchísimas gracias, Ariel, fundamentalmente, sí, por la oportunidad de poder estar aquí, conversar con el público televidente que siempre te sigue. Para mí siempre será un placer estar por aquí contigo cada vez que nos sea posible, que ustedes estén en la disposición, sí, de que vengamos, y al público televidente que confíen que en la política dominicana todavía existen personas que queremos hacer las cosas bien, que este país necesita que la política cambie y que en el Congreso Nacional a veces se cometen muchos errores, pero que nosotros trataremos siempre de cambiar esos errores y de demostrar que aún tenemos personas en este país que queremos hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias. Ariel, gracias a ti, hermano. A ustedes, ya ustedes saben, suscríbanse y hasta la próxima.